Hola, hoy vamos a ver cómo es la coordinación química en los animales invertebrados. La coordinación química le permite a los animales captar y responder a los estímulos que provienen del ambiente o del interior del organismo. Está formado por un conjunto de tejidos y de órganos. Aquí se articulan dos grandes sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino es aquel que fabrica, que produce unas sustancias químicas que se dirigen a la sangre. Y la sangre lo distribuye por varias partes del cuerpo. Pero el sistema endocrino, en muchos aspectos, está controlado, está regulado por el sistema nervioso. Así es que los dos juntos forman el sistema de coordinación química en los animales. El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos llamados glándulas. Glándulas. Las glándulas son órganos que derivan del tejido epitelial, encargados de fabricar hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que actúan, que hacen la vez de mensajeros químicos. Llevan mensajes incluso desde la cabeza hasta el pie. Estas sustancias químicas, llamadas hormonas, tienen como materia prima a varias sustancias. Entre ellos, ahí están los lípidos, esas son las hormonas esteroideas. Algunas derivan de polipéptidos o de proteínas y otras derivan de aminoácidos. Estas hormonas viajan por la sangre y llegan a parar a un órgano diana. El órgano diana presenta receptores especiales para la detección, para el recibimiento, para la bienvenida de estas hormonas. Entonces, el sistema endocrino estaría formado por las glándulas que fabrican hormonas, la sangre que transporta las hormonas y el órgano diana que recibe las hormonas. ¿Cómo es o cómo son las hormonas en los crustáceos? Recuerden que los crustáceos es un tipo de artrópodo y los artrópodos son invertebrados. Muchos de los invertebrados tienen en su parte externa un exoesqueleto. Carecen de esqueleto interno, pero algunos tienen un esqueleto por fuera, un esqueleto externo llamado exoesqueleto. En la mayoría de invertebrados actúan dos hormonas que median las características, el proceso de cambio de este exoesqueleto. Ahí tenemos a la ecdisona, que es el que promueve la renovación del exoesqueleto, y la hormona HIM. H de hormona, I de inhibir y M de muda. Bien, la hormona ecdisona, que lo vamos a ver también en otros animales, es el que se encarga de depositar básicamente calcio en el nuevo cascarón del animal, en el nuevo exoesqueleto. Es decir, endurece el exoesqueleto de los animales. Y la hormona HIM es el que hace el proceso contrario, es decir, este es el que evita el endurecimiento del exoesqueleto. Por lo tanto, esto hace que el animal pueda crecer, En los crustáceos, como el camarón que estamos viendo en la imagen, estos animalitos poseen células neurosecretoras
que se encuentran en los órganos X y en los órganos Y. Los que están, los órganos X están ubicados en los pedúnculos oculares, en la base de los ojos, y son órganos que inhiben la muda, mientras que los órganos Y, que están ubicados en las antenas de este animalito, son los que estimulan la muda, los crustáceos. El mintos, popularmente comúnmente conocido como gusanos. A veces se les suele confundir con las orugas, pero eso es otro tipo de seres vivos. Los helmintos, gusanos, estos siempre van a tener esa forma ondulante, algunos delgados, otros cilíndricos, mientras que las orugas en algún momento pueden tener ese aspecto y en otro momento pueden ser insectos alados, voladores. En la mayoría de los anélidos existen unos ganglios cefálicos. Al decir cefálico, indudablemente nos referimos a que estos están ubicados en la cabeza. Estas hormonas, las hormonas que salen de estos ganglios cefálicos, controlan los procesos de regeneración y crecimiento del animal. El grupo de los nemátodos que producen la hormona ecdisona, se llaman ecdizoos. Recuerden que los nemátodos son gusanos cilíndricos. Y obviamente estos animalitos realizan el proceso de muda. Muda significa cambio de cascarón. En los platelmintos no se conocen, no hay mayores estudios sobre la cantidad o cuáles serían las hormonas que producen estos animalitos. Platelmintos, recuerden donde está la ténia, la planaria, se desconoce bastante sobre el proceso endocrinológico de estos animalitos. Los moluscos, saben que ahí tenemos a los pulpos, calamares, mejillones, ostras, caracoles, etc. Los cefalópodos son aquellos moluscos que tienen las patas saliendo prácticamente directo de su cabeza. Estos tienen glándulas ópticas, llamados así porque están cerca de los ojos, que producen gonadotropinas gonadotrópicas. ¿Qué cosa es una sustancia gonadotrópica? Es aquella sustancia que va a actuar sobre las gónadas, es decir, sobre el aparato reproductor de estos animales. Estas hormonas lo que hacen es estimular el desarrollo de esos órganos. Dejamos ahí a nuestros moluscos y vemos ahora el caso más estudiado. ¿Cómo es el proceso endocrinológico en los insectos? Como bien sabemos, los insectos, al igual que otros animales, realizan el proceso de metamorfosis. ¿Qué cosa es metamorfosis? Son un conjunto de cambios graduales que se producen en algunos animales. Por ejemplo, para el caso de nuestra mariposa. En primer término, en nuestro primer gráfico, tenemos a la oruga. La oruga. Esta oruga es la larva de este animal. Luego esa oruga se convierte en pupa o crisálida. Estos animales, algunos de ellos, producen una seda que liberan de su cuerpo, que al contacto con el aire se solidifica y construyen una especie de capullo, donde ellos se internan por días y en muchos casos por semanas. Eso es la crisálida o también llamado pupa. Vean que
Esta crisálida también tiene sus propias etapas. En el segundo dibujo está formando el capullo, en el dibujo del centro ya se ha formado el capullo. Para el caso del Bombyx mori, también conocido como gusano de seda, el hilo que utiliza para fabricar su capullo es un hilo bien fino. Eso hay técnicas especiales para desarrollar, eso se desarrolla y con eso se puede hacer finas telas, las telas de seda. Después miren, al animalito ya le está saliendo la forma característica, van apareciendo los rasgos característicos del adulto. Finalmente se rompe todo o parte del capullo y sale el insecto, que con el transcurso del tiempo adquiere movimiento y empiezan a volar, muchos de ellos. El adulto se llama imago. Entonces, secuencialmente tendremos larva, o también llamado oruga, pupa o crisálida, adulto o imago. Eso es metamorfosis. ¿Cuáles son las hormonas que intervienen en este proceso de metamorfosis o en la vida de estos animalitos? Tenemos la bursicona, esta hormona permite el desarrollo de la cutícula en los adultos recién mudados, es decir, en esa piel externa que tienen los animalitos. Ya, la cutícula es una delgada cubierta. En muchos casos tienen grandes cantidades de lípidos. Eso es cutícula. ¿Quién interviene en la formación de la cutícula? La bursicona. La ecdisona, ya hemos dicho, esta es la hormona de la muda. La hormona de la eclosión. Eclosión significa cuando del huevo sale el animalito. Induce la salida del insecto del adulto de la pupa. En este caso, de la crisálida se revienta y sale el adulto. Eso también es eclosión. La neotenina, conocida como la hormona de la juventud, la hormona juvenil. En las larvas inhibe la metamorfosis, impide la metamorfosis y en los adultos estimula el desarrollo de las glándulas sexuales. También tenemos la hormona protoraxicotropina que estimula que se libere la ecdisona. Metamorfosis, ya hemos dicho, es un proceso de cambios que experimentan algunos animales. Ahora, estos cambios pueden ser drásticos, pueden ser ligeros o no pueden haber cambios. Mire, en los animales ametábolos, en los insectos ametábolos, como ahí está, el piojo, en ellos no hay cambios. Así como nacen, así llegan a ser adultos. O sea que no hay mayores cambios en su morfología, en su aspecto. Igualito, nacen con todo el aspecto de piojo y a lo largo de su vida solamente aumentan de tamaño. Esos son los ametábolos, sin cambios. Los animales hemimetábolos. Hemi sabemos qué significa medio. En estos animales, como la mantis religiosa, se producen ligeros cambios. Por ejemplo, pueden nacer casi como lo vemos ahí, pero sin alas. Y a lo largo de su vida les crecen sus alas o desarrollan algunos órganos faltantes que sí tiene el adulto. Y los holometábolos son los que sí presentan grandes cambios, grandes modificaciones en su aspecto. Ahí, por ejemplo, tenemos a las mariposas, que después del huevo nace una larva, una oruga. ¿Ya? La oruga generalmente es herbívoro. Después viene la fase de pupa o crisálida y finalmente tenemos el adulto, que es la etapa reproductiva. Muchos de estos insectos solamente llegan a ser adultos para reproducirse. Muchos de ellos ni siquiera comen. Gracias.